Hola. Bienvenidos a este primer video para el canal, donde comenzaremos donde hay que comenzar, por el inicio. Si eres alguien nuevo o interesado en lo que es la psicología, seguramente en algún momento te hayas hecho esta pregunta: ¿qué cosa es la psicología? Pero si eres alguien que está estudiando la psicología, me parece que es pertinente volver a retomarla. Y es que pareciera ser que contestar a la pregunta es una tarea sencilla, pero en realidad veremos en el transcurso del video que no es para nada una pregunta sencilla. Al contrario, si nosotros empezamos el estudio serio de lo que es la psicología, nos daremos cuenta que la respuesta a la pregunta tiene muchas variantes. Antes de comenzar, me gustaría hacer énfasis en una cosa, y es que la psicología es un estudio del ser humano relativamente nuevo. Estamos hablando de que en el año de 1882 fue creado el primer laboratorio de psicología por Wilhelm Wundt, quien gracias a él se logra separar este tipo de conocimiento de otros tantos, como podría ser la filosofía, la fisiología, la medicina, la biología, entre muchas otras. En ese sentido, cabe aclarar entonces que a partir de 1882, la psicología tiene un estatus de conocimiento aparte de otro tipo de conocimiento. Y a partir de ese año se empieza a crear un desarrollo de los objetos de estudios de la psicología. En un principio, ustedes verán si estudian la historia de la psicología, tenían unos objetos de estudio como podría ser la memoria, cómo aprendemos, la forma en que nosotros percibimos. Posteriormente esto irá cambiando y algunos de esos objetos serán los que abordaremos el día de hoy. Dicho lo anterior, comencemos. Y es que para responder a la pregunta tendremos al menos dos caminos: un camino corto y un camino largo. El camino corto sería ir a buscar a Google y ver qué nos puede decir. Y el camino largo sería ir a leer las teorías psicológicas y ver cuál es la propuesta de cada una. Comencemos entonces con la primera. Y es que si nosotros vamos y buscamos en Google, comúnmente encontraremos al menos dos respuestas a la pregunta. La primera: la psicología es definida como la ciencia que estudia la conducta del ser humano. Por su parte tenemos la segunda definición, que es: la psicología es la ciencia que estudia el pensamiento del ser humano, donde si bien ambas son ciertas, no podemos únicamente definir a la psicología en esos dos tipos de definiciones. Al contrario, si vamos a leer sobre las teorías psicológicas, nos daremos cuenta que cada teoría psicológica tiene tanto propuestas similares o propuestas que pueden ser lo opuesto a lo que nos está proponiendo Google. Y es que la propuesta de definir a la psicología como la ciencia que estudia la conducta me parece que es una definición bastante práctica. ¿En qué sentido? Veremos que la psicología tiene ciertas áreas: el área social, el área clínica, el área organizacional, el área educativa, donde la definición de que la psicología estudia la conducta viene bastante bien. Si yo me pregunto qué estudia la psicología social, me podría responder de forma fácil que es la conducta del ser humano en la sociedad. Y lo mismo para las otras tres. En ese sentido, la definición de la psicología como una ciencia que estudia la conducta es práctico para poder definir las áreas también de estudio de la psicología. Pero al llevarlo esto en comparación con lo que serían las teorías psicológicas, nos daremos cuenta que ahí hay un problema, porque en realidad no todas las teorías psicológicas estudian la conducta. Pero si nos vamos por el camino más largo, a estudiar las teorías psicológicas, nos daremos cuenta que responder a la pregunta implica mucho más problemas. En principio, porque encontraremos cantidad de teorías dentro de la psicología. Y segundo, porque para responder a la pregunta hay que dividir al menos en dos preguntas más. Primero, si la psicología es una ciencia o no. En esa pregunta no nos detendremos en este video, lo dejaremos para un segundo video. Y la otra pregunta es:
¿qué estudia la psicología o de qué se encarga la psicología? Básicamente, ¿cuál es su objeto de estudio? Y a partir de ahí veremos que las teorías psicológicas proponen distintos objetos de estudio, donde encontraremos tanto objetos distintos como métodos totalmente distintos. A partir de ello entonces es donde podremos estudiar qué cosa es la psicología y tal vez empezar a responder algo de ella. Y si te interesa, entonces quédate en el video. Para poder responder a la segunda pregunta, entonces comenzaremos con las teorías psicológicas, para poder responder de qué se encarga la psicología o cuál es su objeto de estudio. Cabe aclarar algo, y es que en este video nombraremos únicamente 3 teorías, que tienen que ver con el conductismo, el humanismo y el psicoanálisis. Pero si bien son 3, no son las únicas que existen en la psicología. En realidad la psicología tiene más desarrollos teóricos, pero estas 3 son las primeras en aportar al menos un objeto de estudio a lo que es la psicología, y cada una un objeto bastante diferente. Comencemos entonces. La primera teoría es el conductismo, y tal como su nombre lo dice, el objeto de estudio de esta es la conducta. Ahora bien, ¿cómo puedo estudiarla y cómo percibe al ser humano el conductismo? Vamos a responder la segunda. ¿Cómo percibe al ser humano el conductismo? Lo percibe desde 2 esferas. La primera, en una esfera totalmente biológica, la cual nos quiere decir que nosotros somos un organismo totalmente capaz de responder al medio ambiente y a los demás. Y por otra parte tenemos la esfera social, donde el organismo va a estar en interacción con otras personas, es decir, con una sociedad. En ese sentido, el conductismo tiene la perspectiva del ser humano como un ser humano biológico y social. ¿Cómo puedo yo estudiar entonces la conducta? 1. Podremos ver a nivel social que muchas de las conductas y del comportamiento del ser humano se pueden explicar a partir de la relación que tiene con el otro. Es decir, que la conducta que yo estoy llevando a cabo, tal vez en mi relación con mis padres, se debe también a la relación que yo tengo con ellos, o a cómo interactúan ellos conmigo. En ese sentido, yo puedo explicarlo porque yo voy a reaccionar ante la conducta también de ellos. Si nos damos cuenta, esto realmente es un ir y venir, es decir, es totalmente compartido. Yo me comporto de acuerdo como también se comporten los demás. Yo respondo. El conductismo entonces propone que toda conducta es totalmente aprendida. Yo lo aprendo de 2 formas. Viéndolo, porque hay alguien más que lo ejecuta, y yo puedo, si quieren, aprenderla en ese momento y ver que si a esa persona le funciona esa conducta, yo también puedo tomarla porque también me puede funcionar a mí. Es algo totalmente adaptativo. En ese sentido, toda conducta es totalmente aprendida. La segunda es algo que tal vez yo me pueda inventar en la relación, pero siempre y cuando esa conducta inventada me sirva. Si me sirve de algo, entonces es una conducta que voy a aprender, va a quedar y se va a establecer en ese momento en mi persona. Pero si por su parte no es una conducta que me aporte algo o simplemente no me ayude absolutamente en nada, entonces no va a ser una conducta aprendida. La propuesta del conductismo es que toda conducta que no ayude en nada, entonces se va a desaprender o simplemente no la voy a tomar en cuenta. ¿Cómo se investiga entonces la conducta? Para Watson, la conducta puede ser estudiada únicamente a partir de la experimentación. ¿De qué se trata? Yo voy a crear un ambiente totalmente artificial donde tenga controladas las variables, es decir, los estímulos. Si yo en algún momento quiero estudiar el terror causado a una persona por un objeto, voy a tomar entonces un objeto similar y voy a esperar que cause el mismo efecto en ese sujeto. En ese sentido, yo ya voy a
anteriormente poder predecir cuál va a ser el efecto de este estímulo. Yo voy a tener controlado todas las variables y de esa forma, al menos para Watson, se va a investigar la conducta. Pero esto no ha quedado aquí. En realidad ha desarrollado un sinfín de métodos, no necesariamente Watson, pero sí en el transcurso de la historia, hasta hoy en día, la metodología ha cambiado. No solamente es una cuestión experimental, aunque a sus inicios era totalmente experimental. Como bien les decía, experimental en el sentido de que yo debo de tener controladas las variables que voy a aplicar para poder estudiar la conducta de un individuo. Tenemos la propuesta del psicoanálisis. ¿De qué se encarga el psicoanálisis? Se encarga de investigar el inconsciente, donde si bien es cierto, no nos bastaría un video corto para explicar qué cosa es el inconsciente, lo vamos a definir a grosso modo. Para Freud el inconsciente es aquel saber que no sabemos que sabemos. ¿De qué se trata esto entonces? Hay algo dentro de nosotros que está reprimido y que solamente puedo yo encontrar o recordarlo a partir de empezar a hablar ciertas cosas de mi vida. Y es a partir del discurso que yo voy dando de mi propia vida que tal vez en algún momento pueda yo volver a recordar ciertas cosas que tenían olvidadas. Esas cosas que están olvidadas o bien reprimidas son aquellas cosas que pueden jugar un papel importante en mi vida cotidiana, tanto así que pueden afectar en mis relaciones con los demás. Freud se topa con el inconsciente gracias a la histeria y se da cuenta que en la histeria aquellas personas tenían, digamos, una conciencia oculta, un otro yo que aparentemente desconocían esas personas en sí mismas. En un estado hipnótico, las personas aparentemente podrían recordar muchos sucesos de su vida, pero cuando éstas despertaban, no recordaban absolutamente nada, lo cual era bastante curioso. A partir de entonces, Freud se da cuenta de que hay un inconsciente, es decir, hay una información y un yo oculto que está jugando un papel importante en nuestra vida, pero que se mantiene oculto. Y la única forma de poder llegar a ello es hablando. El método del psicoanálisis entonces es la asociación libre. ¿Y de qué se trata la asociación libre? A partir de hablar con el terapeuta sobre lo que me está sucediendo, puede que en algún momento yo logre asociar lo que estoy viviendo en el presente con algo que viví en el pasado. En ese sentido, voy a hacer una asociación. A eso le llama Freud asociación libre, donde yo puedo decir con mi analista cualquier cosa y a partir de ello, en un momento que yo menos espere, puedo asociar algo que me esté pasando en el presente con algo pasado. Para Freud, precisamente, los traumas son necesariamente infantiles. En ese sentido, al menos mucho del trabajo en ese momento del psicoanálisis era investigar esos traumas, es decir, qué había pasado en la infancia para poder explicar, en principio, qué es aquello que viene a causar problemas en mis relaciones o en mi vida cotidiana. Como tercer teoría tenemos al humanismo, lo cual es un poco más difícil de poder explicar. ¿Por qué? Porque el humanismo en realidad es un movimiento que comprende a otras teorías. Por ejemplo, la Gestalt, la pirámide de necesidades de Maslow o bien la logoterapia, entre otras. En ese sentido, explicar el humanismo es un poco más difícil, pero vamos a hablar del humanismo de forma general. ¿De qué se encarga o cuál es el objeto de estudio de forma general del humanismo? La potencialidad del ser humano. La perspectiva que tiene del ser humano es totalmente distinta. En principio, comprende al ser humano como un ser humano totalmente independiente. ¿De qué se trata esto? Que es capaz por sí mismo de llevar a cabo todo aquello que quiera hacer y realizar en su vida. En ese sentido, no necesita de nadie más para poder llevar a cabo su propia vida. Por su parte,
necesita de metas o de un sentido dentro de su vida para poder tener, si quieren, lo que podríamos denominar una vida plena, aunque dentro de las teorías también veremos que eso de tener vida plena puede que unos estén a favor y otros no tanto, pero para denominarlo de forma general, al menos tener una buena vida. Dicho eso, entonces, tener un sentido de la vida o tener metas en la vida nos permite tener una buena vida. No quiere decir que esta vida vaya a ser sin sufrimiento. Al contrario, hay teorías dentro del humanismo que se toman del existencialismo de la filosofía y saben de antemano que la vida tiene sufrimiento, pero que no por ello quiere decir que no le podemos encontrar sentido a la vida. ¿Cuál es el método de estudio entonces de lo que sería el humanismo? El método, repito, dado que hay varias teorías dentro del movimiento humanista, al menos abordaremos dos. El primero sería el darse cuenta, que sería utilizado en lo que es la Gestalt. Y por su parte tenemos la búsqueda del sentido, que es, de alguna manera, en referencia a la logoterapia. Pero tendremos al menos estas dos que me parecen bastante importantes. Primero, el darse cuenta. A partir de que yo me explico mi propia vida y lo que me está pasando en este momento, puedo darme cuenta de que aquellas cosas que me están afectando en el presente puede que tengan relación con el pasado o no. Además, que tengo que hacer algo en el aquí y en el ahora para poder solventar ese problema que vengo cargando. Por su parte, tener un sentido o buscarle un sentido a la vida tiene una relación de ver si en este momento puedo encontrar algo que me sostenga en la vida, algo para hacer, algo para pensar, algo que me ayude a aferrarme a la vida. Para lo que sería propiamente la logoterapia, va a ser importante el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque sin ella, propiamente, podríamos llevar, digamos, a ciertos efectos bastante, digamos, perjudiciales para la persona, como podría ser autolastimarse o bien buscar el suicidio. En ese sentido, para la logoterapia va a ser importante la búsqueda del sentido, al menos para poder aferrarme a la vida. Si nos damos cuenta entonces, dar una respuesta a qué estudia la psicología es bastante complicado, porque simplemente con tomar 3 teorías psicológicas vemos que cada una de ellas tiene un objeto distinto y un método totalmente distinto, y no hemos tomado, por ejemplo, la finalidad de cada una, que también, sin duda alguna, va a ser distinto para cada una de ellas. Pero vemos entonces que hay una complicación al intentar responder de qué se encarga o qué estudia la psicología. Y esto es porque la psicología tiene aportes variantes y que hoy en día todavía hay muchas aportaciones que se vienen sumando a la psicología. Esto no quiere decir que no pueda ser comprendido, al contrario, me parece que estas aportaciones diferentes para la psicología es lo que lo hace bastante rico y bastante emocionante al momento de estudiarla. Y es que hay que hacer énfasis en una cosa. No es fácil o sencillo responder a qué cosa es la psicología o de qué se encarga, porque, como hemos dicho, hay muchas teorías, lo cual me parece que hay que mantener la pregunta siempre abierta para poder en algún momento ver qué podríamos rescatar de qué cosa es la psicología, que hasta hoy en día es difícil de poder responder. Como comentábamos al inicio del video, hay respuestas que son bastante prácticas que intentan generalizar la psicología, pero cuando empezamos el estudio de cada una de las teorías, veremos que éstas pueden estar de acuerdo o no. Recordemos que todavía tenemos una segunda pregunta abierta. ¿La psicología es una ciencia o no? La cual particularmente me parece mucho más difícil de poder responder. No porque la primera no lo haya sido, porque en realidad no respondimos nada. Vimos que hay una dificultad, al menos bastante visible y evidente, de poder responder qué cosa es la psicología.
Pero responder si es una ciencia o no, realmente me parece un trabajo mucho más arduo. Por ello, dedicaremos un segundo video a ese segundo cuestionamiento. Si te gustó el video, dale like y comparte. Si tienes alguna sugerencia, comentario, no dudes en escribirlo en la parte de abajo. Que tengas buena noche. Nos vemos.